En estos días, en el programa de radio estuve anunciando este tema de finanzas para la crisis. Y me llamó la atención esta imagen porque en esta imagen de finanzas para la crisis se publicita un evento donde una persona va a hablar sobre las crisis, cómo manejar las crisis. Y eso me llama la atención porque el que está invitando está cobrando por las personas que van a ir, o sea que él ya está solucionando su crisis. ¿Sí me entienden? Él está invitando a personas a que oigan consejos sobre cómo manejar las crisis financieras, pero él está haciendo dinero al invitar a esas personas, entonces él mismo ya está mostrando cómo manejar una crisis, inventándose una conferencia sobre la crisis. Entonces me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque hay muchos libros acerca de la crisis y hay mucha gente que no sabe qué hacer en las crisis y hay unos que sufren, que llevan la carga de las crisis, pero hay otros que las crisis para ellos son un paseo. En realidad saben qué hacer en las crisis y no sienten que nunca haya crisis en realidad, porque saben cómo manejar las crisis y tienen idea de cómo salir adelante a las crisis. Así que nosotros hoy vamos a ver algunos principios de esos, de cómo salir adelante en crisis, cómo de pronto nosotros ser como estas personas aquí, como esta persona que la crisis en realidad pues no la siente, es algo muy liviano, muy sencillo, muy agradable para él, no siente que haya crisis, mientras que otras personas andan angustiados llevando cargas de crisis. Y quiero comenzar con algo que tiene que ver con un poco con el pasado, y es que el mundo ha estado siempre en crisis. Siempre ha habido crisis, siempre. No ha habido generación en la que no haya habido crisis. Y últimamente, en los últimos años tal vez, nosotros nos corresponde como saber un poquito acerca de las últimas crisis del mundo que ha habido. Y de las crisis cercanas a nosotros está la Primera Guerra Mundial, que de pronto ustedes dicen, no, pero eso está muy lejos. No, está allí nomás. Primera Guerra Mundial, 1914. Y se debió básicamente a que habían un poco de países, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, que eran imperios, reinos. Y esos reinos, muchas veces las familias de un reino estaban emparentadas con las familias de otro reino. Eran familias, los reyes de un lugar se casaban con los reyes de otro lugar, las hijas de los reyes se casaban con los hijos de los otros reyes, así que en general eran básicamente las mismas familias gobernando todos estos imperios. Y estos señores de Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Hungría, bueno, otros imperios que habían, el imperio holandés, ellos tenían propiedades en todas partes del mundo y se estaban distribuyendo el mundo, especialmente continente africano, lo estaban ellos colonizando y ellos eran dueños de grandes extensiones de países enteros, estaban sacando de allí riquezas y comenzó una competencia entre todas estas casas de reyes. ¿Quién era el más rico? ¿Quién es el más rico? Y usted me está pisando los callos. Y comenzaron como a pelearse el mundo porque algunos se sentían que como que a ellos no les estaba tocando suficiente torta. Y comenzaron a decir, bueno, no, espere, a mí me están tumbando, Inglaterra se está quedando con todo. Y Alemania decía, bueno, no, esto no está bien. Y comenzó a haber una actitud como de celos y de mucha envidia por causa de codicias que tenían que ver con propiedades. Y entonces, ¿qué pasó? Que estos señores de aquí, este imperio austrohúngaro, quería anexar, es decir, quería tomarse esta tierrita que se llamaba Serbia. Y ellos dijeron, uy, eso es nuestro, hermano, eso es nuestro. Y queremos esa tierra para nosotros. Y entonces unos señores que hemos oído toda la historia, un señor llamado, ¿cómo? Francisco Fernando, que era el archiduque de Austria-Hungría, se fue a pasear a Serbia, como diciendo esto va a ser mío. Sí, llegó en flamante carro allá a Serbia y con su esposa como pisando terreno, como hacen los gaticos, como hacen los perritos, como hacen pisando terreno y marcando terreno. Pero ¿qué pasó? Que había un muchacho que, llevado de esas corrientes antiimperio, se le saltó la piedra
y los asesinó a ambos. Murieron. Entonces, ¿qué pasó? Austria y Hungría, este imperio austrohúngaro, le declaró la guerra a Serbia. Acusó al gobierno de que ellos estaban detrás del asesinato y vieron el papayazo y dijeron, ahora sí nos tomamos Serbia, ya. Y comenzaron a querer invadir a Serbia. Entonces, los rusos dijeron, no, un momentico, los serbios son nuestros amigos. Y entonces entró Rusia a proteger a Serbia. Y cuando entró Rusia a proteger a Serbia, entonces los alemanes dijeron, un momentico, nosotros somos amigos del imperio austrohúngaro. Y entraron a la guerra. Y entonces después dijo Francia, espérate, porque Rusia es amigo, Serbia es amigo, yo entro a la guerra. Y luego Inglaterra dijo, pero es que yo también soy amigo. Todos se metieron de un momento a otro. En 6 días, todo el mundo se había declarado la guerra contra todo el mundo. ¿Y saben qué? Todos estaban dispuestos a pelear. ¿Han visto las peleas en la calle? Que se mete uno y entonces el otro, el amigo, llega y le pega al otro, y entonces el otro llega y le pega al otro, y entonces la señora del otro se mete y le da el arañazo al otro, y entonces y se mete todo el barrio. Eso fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, se metieron todos. Y mientras que esta gente se agarraba y se pegaba y se tiraba bombas y de todo demás, en ese tiempo todavía no daban bombas, porque fue una guerra de cuerpo a cuerpo, de fusil a fusil. Todavía entraron en una guerra impresionante que nunca se imaginaron que iban a estar tantos años en guerra. Y hubo alrededor no hay cifras exactas, pero hay alrededor de unos 35 millones de muertos. Además de toda la gente desfigurada, lisiada, sin manos, sin patas, sin todos los que quedan enfermos después de una guerra. Y hubo un cambio impresionante en toda Europa. Y mientras que ellos estaban agarrados, entonces estaba surgiendo Estados Unidos. Estados Unidos estaba surgiendo, estaba creciendo, y Estados Unidos aprovechó que todos ellos estaban en guerra y les dijo, yo les vendo, ¿qué necesitan? Yo les vendo. Y vendiéndoles cosas hizo rico y subió, y mientras que Inglaterra estaba cayendo como imperio debido a esta guerra, Estados Unidos estaba creciendo, y mientras que estaba creciendo Estados Unidos, entonces la gente que tenía plata en Europa dijo, oiga, llevemos nuestra plata a un lugar seguro. ¿Dónde? Estados Unidos. Y llevaron su plata a Estados Unidos. Y la invirtieron en la bolsa. ¿Saben lo que es la bolsa? Acciones. Pero las acciones tienen un problema. ¿Cuál es el problema de las acciones? Que hoy valen $1, mañana valen 10, mañana valen 5, y eso es un lío, todos los días sube, baja la bolsa. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento en que la gente comenzó a especular en la bolsa y comenzaron a buscar dinero para meterlo a la bolsa, a pedir prestado. ¿Por qué? Porque la bolsa les prometía muchas ganancias. ¿Se acuerdan de, cómo se llamaba esto? DMG era. La pirámide, la bolsa de Nueva York se volvió como una pirámide. Le decían a la gente, meta $1,000 y le damos 10,000. Con $1,000 que usted meta a la bolsa le damos 10,000. Por cada $1,000 le damos 10,000. Entonces la gente dice, uy, yo vendo lo que sea y lo meto a la bolsa. La bolsa es el negocio, así como hacían fila aquí para DMG, ¿no? Con David Murcia. ¿Se acuerdan que la gente hacía fila para meter la plata allá para que les dieran plata? Así pasó en Estados Unidos, en Nueva York, en la bolsa. Y la gente metía todo su dinero. La gente iba a los bancos, pedía plata prestada y la metían a la bolsa. ¿Y saben qué pasó? Que un esfero que valía, por ejemplo, $1,000, en la bolsa valía 10,000. ¿Qué pasó? Que eso no era real, no era cierto. Una cosa que vale $1,000 no puede valer 10,000. Llegó un momento en que todo eso se derrumbó para llegar a los valores que eran. Y entonces la persona que creía tener 10,000, resulta que no tenía 10,000. Tenía 1,000 o menos, porque las bolsas cayeron y ya no eran 1,000 lo que usted tenía, sino tenía solo 200. Entonces cuando vio que tenía solo 200, dijo, no, yo vendo rápido, vendo antes de que pierda todo. Y comenzaron a vender, pero no había quien comprara. Los bancos quisieron reganar su dinero, pero no había con qué pagar.
Quebraron los bancos, miles de bancos en Estados Unidos quebraron de un momento a otro, la bolsa se vino al piso, las acciones de todo el mundo quedaron en cero, las compañías no tenían dinero para producir, botaron millones de personas quedaron en la calle y eso se llamó la depresión de 1929. Y esa depresión de 1929 hizo que el comercio internacional, todo cambiara, porque todo el mundo tenía plata en Estados Unidos y de pronto ya no tienen nada. Me tumbaron. ¿Saben cómo lo tumban a uno? Cuando suben el dólar, lo tumban a uno o no. Sin que le saquen a uno un peso del banco. Pero si usted tenía, digamos, en el banco 100 millones de pesos, el dólar es a 2.000 pesos y de pronto está a 3.000 pesos, entonces sus 100 millones ya no alcanza para comprar los mismos dólares. ¿Sí me entienden? Lo tumbaron. Usted tiene los mismos 100 millones de pesos en el banco, pero hermano, ya no compran lo mismo. Porque si usted necesita dólares, antes podía comprar 3 dólares, ahora compra 2. ¿Sí? Esa es la economía. Lo tumban a uno y uno cree que tiene la plata entre el bolsillo y no tiene nada. Eso pasó en Estados Unidos. Fue la gran crisis. Esa crisis hizo que mucha gente quedara desempleada, que todo el mundo tuviera pánico económico, que la gente estuviera pidiendo comida en lugares donde de alguna manera les daban comida a la gente desempleada, que la gente quedara pobre. Mire, esto es fotografías de Estados Unidos en el 29, 30, 31, después de la Gran Depresión. La gente arruinada completamente, la gente vendía, porque además hubo una gran sequía en Estados Unidos que se combinó con todo, y la gente vendía sus tierras, se venían para las ciudades, en las ciudades no había nada que hacer. Fue una crisis tenaz. Una crisis inmensa que se extendió al mundo entero. Y en medio de esa crisis, Alemania que había perdido la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro habían perdido la Primera Guerra Mundial, los habían humillado, los habían aplastado los que habían ganado. Y entonces le dijeron, ustedes nos pagan porque ustedes son los culpables, ustedes comenzaron la guerra, ustedes nos pagan anualmente, algo así, que era como el 10% de todo el Producto Bruto de la nación. Tenían que dedicarlo exclusivamente a pagar durante no sé cuántos años, además de otros impuestos que les pusieron, y Alemania se sintió humillada. Dijo, no, esto es demasiado, a mí el imperio, ¿cómo es que me ponen esto? Y entonces, ¿qué había? Que había un odio metido, una rabia metida, de la cual se alimentan los políticos. ¿Saben qué? Los políticos usan el odio para buscar seguidores. Y este hombre llamado Hitler comenzó a crear un odio impresionante, ¿sí?, hacia sus enemigos, y dijo, no, nosotros los alemanes, mira lo que nos hicieron los ingleses, mira lo que nos hicieron los rusos, mira lo que nos hicieron los franceses, y nosotros nos vamos a levantar, y todo el mundo, sí, sí. ¿Y saben qué? Cuando yo recibo a veces en Facebook mensajes de personas en esta crisis que tenemos con Venezuela, mensajes de odio, yo digo, Señor, los cristianos tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los políticos se alimentan de este odio que generan en las personas. Y surgen caudillos que todo el mundo dice, ay sí, ese es el que nos va a salvar, ese es el que nos va a salvar, míralo, ese sí nos defiende, ese sí nos defiende. Está usando el odio para crear seguidores. A la gente le gusta lo blanco y lo negro nomás. ¿Usted está conmigo? No. Entonces usted es mi enemigo. Y inmediatamente, es enemigo. Ya no hay grises. Es enemigo. Y los políticos saben eso. Un político que dice, mira, hay que tener cuidado. Que cuidado ni que nada. Aquí matamos a todo el mundo, hermano. ¿Sí? Es el odio. Y los políticos que son así extremistas son los que tienen seguidores. Y yo veo que Facebook se está volviendo un lugar político. Y me llegan a mí cosas terribles. La otra vez me llegó un Facebook hablando tan feo, tan mal. Ese Facebook me llegó de un cristiano que hablaba pestes feas, vulgares de uno de estos políticos en nuestro problema con Venezuela. Y yo decía, esto es lo que generan políticos, poner a la gente a odiar a otros. ¿Para qué? Para su propio provecho. Y este hombre se aprovechó de toda esta situación y puso la nación detrás de él y dijo, nuestros enemigos son los judíos, nuestros enemigos son los franceses, nuestros enemigos. Y levantó enemigos por todas partes
Y entonces la nación entera lo siguió y vino la Segunda Guerra Mundial. Así que hemos vivido en crisis todo el tiempo. Siempre vivimos en crisis. La Segunda Guerra Mundial tuvo más de 50 millones de muertos. ¿Y saben quiénes estaban tranquilos? Los que estaban arriba. ¿Quiénes sufren? El pueblo. ¿Y ustedes creen que los que tienen millones de millones, la reina de Inglaterra y los reyes y los príncipes, ellos van a salir a pelear allá con los soldaditos? No. Son los soldaditos tontitos, el pueblo es el que pone la sangre, pero ellos ponen, los dirigentes ponen el bla bla bla, el odio, meten odio, nacionalismos en su pueblo para que odien a sus hermanos o venezolanos o ecuatorianos, el que sea, odiemos a cualquier persona, pero odiemos a alguien, ¿sí? Porque eso es la política, odiar a alguien. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Les digo, nosotros como cristianos, Cristo nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Si hay una persona que no le gusta, usted tiene todo el derecho a que no le guste, pero no tiene que odiarlo. No tiene que odiar, y mucho menos esparcir cosas de odios, porque eso es lo que alimenta a algunos políticos que a lo último nunca se meten en la confrontación. Ellos son los ideólogos, nunca aparecen, están detrás de todo. Y Maquiavelo escribió cómo dirigir la política, y Goebbels, un señor que asistía a este hombre, que era el ministro de propaganda, ellos inventaron sistemas de cómo manejar las masas. Cómo llevar a las masas a estos odios y manipularlos para que nosotros nos agarremos entre nosotros mismos y ellos se quedan con las vainas. Muy bien, entonces vino esa crisis de la Segunda Guerra Mundial, donde murió tanta gente. Y desde ese tiempo tenemos problemas en Europa y surgió todo lo que es el comunismo y la guerra entre Occidente y Oriente, el comunismo y la democracia luchando, y siempre ha habido crisis, y siempre ha habido persecuciones, y siempre ha habido cosas de esas. Pero mientras que unos sucumben a las crisis, otros la pasan bueno, otros están chévere, otros están bien. Entonces, ¿de qué lado quiere usted ser? ¿En qué lado quiere usted estar? ¿Quiere usted sucumbir a las crisis o manejar bien las crisis? ¿Cómo manejamos este asunto? Muy bien, Santiago nos dice... Santiago 4:4 dice que muchas de las crisis surgen por la pura codicia y avaricia. A veces nosotros no tenemos la culpa. Nuestros líderes se meten en líos y las naciones pagan el pato. Nuestros líderes se meten en problemas y las naciones pagan el pato. Nosotros hemos estado hablando con mi suegro en estos días. Mi suegro vivió en Venezuela un poco de tiempo cuando Venezuela era un lugar como a dónde ir, ¿cierto? Hace años. Y Paulinita recuerda esos años. ¿Quiénes recuerdan cuando Venezuela era chévere? Era el lugar donde traer cosas, y mi suegro traía cosas de allá, porque allá era súper bien, y Venezuela estaba súper bien, y estaban muy bien. Pero ¿qué pasó con el liderazgo? Es una nación que tiene un liderazgo, y ese liderazgo hace o bien a una nación, o trae dolor a una nación. A veces las crisis entonces tienen que ver con decisiones que no tienen nada que ver con nosotros. A veces dicen que los pueblos tienen los líderes que merecen, ¿no? Pero a veces las crisis las generan otras personas, y nosotros simplemente recibimos las dificultades o recibimos las bendiciones. A veces recibimos las dificultades de las malas decisiones de nuestros líderes, de nuestros políticos, de nuestros corruptos, de nuestras personitas que están al frente y se roban y hacen locuras, y nosotros tenemos que pagar con una mala salud, con malas carreteras, con malos puentes, con malos hospitales, con mal sistema de educación, porque tenemos unos líderes que traen crisis sobre su pueblo y traen dolor sobre su pueblo. Pero en medio de todo eso nosotros tenemos que saber cómo lidiar con las crisis. Lo que les digo es, siempre habrá crisis. No crean que no va a haber otra crisis más adelante. Y ya se habla de crisis, de otra guerra, ¿no? Que si va a haber otra guerra, la vaina es grave. En este momento, por ejemplo, Israel está temblando porque Estados Unidos permitió que Irán desarrolle toda su tecnología nuclear, que pueden desarrollar en cualquier momento bombas atómicas. Israel está temblando porque Irán es un enemigo acérrimo de Israel. Así que las crisis siempre van a haber. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? Pero Santiago lo que nos dice es que muchas de las crisis y de los problemas y de las guerras surgen ¿de qué?
de la codicia de las personas, de la codicia de los líderes, de la codicia de los estados, de la codicia de gobiernos que quieren imponer o que quieren anexar o que quieren ir y tomarse otras naciones. Siempre ha habido eso, codicias. Detrás de eso hay mucha codicia y no tenéis. Miren, esas guerras que les cuento, primera y segunda, fue pura codicia y a lo último todos perdieron. A lo último todos perdieron, especialmente el pueblo, especialmente el pueblo. Los ricos siempre tendrán cómo sobrevivir, pero el pueblo es el que más sufre. Yo tuve amigos cuando estaba estudiando allí en teología en Estados Unidos que venían personas de muchas partes y yo me acuerdo de amigos que, por ejemplo, los franceses tienen una costumbre y es que ellos con el pan limpian el plato, después de que han comido limpian el plato y dejan el plato limpio. Y uno dice, ¿pero qué es eso, no? Es que ellos sufrieron la guerra y le decían los papás a los niños, se come todo porque no hay más. Y entonces con el pancito siempre limpiaban el plato y les quedó esa costumbre de limpiar el plato. Eso viene de la guerra. Y tenía otro amigo que decía, cuando llegó a Estados Unidos, decía, los americanos botan demasiado agua. Yo no entiendo por qué botan tanta agua, decía este amigo mío. Él era italiano. Y él entraba al baño y se bañaba con trapito. ¿Alguien se baña con trapito? El trapito es que usted solamente toma un poquito de agua así, ¿cierto? Jaboncito con el trapito y dele. Y se pasa todo el trapito, lava el trapito y no usa casi agua. Y es limpio, no mete otra vez el trapito en el agua y no empuerca el agua, mejor dicho, sino está lavando el trapito. Así que a mí me llamaba eso la atención. Y yo decía, ¿y de dónde sacó este hombre el asunto de lavarse con trapito? La escasez de agua en Europa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bueno, hay muchos detalles pequeños que todavía la gente tiene como costumbre, que son como lo que quedó de esas guerras, lo que quedó de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Y debido a qué? A las codicias. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Todos los 35 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial no quitaron el odio que se sembró en la siguiente generación para la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí me entienden? No arregló nada. La Primera Guerra Mundial no arregló nada. Creó más odios. Mataron millones de personas y luego otra vez siguieron matando. Y ahorita hay un problema en Europa tenaz. ¿Saben qué? Están llegando alrededor de 1.500 personas cada día. Más de 500.000 de personas han llegado de Siria, especialmente de Siria. ¿Por qué? Porque hay un conflicto allá del Estado Islámico persiguiendo mucha gente. La gente está saliendo, están caminando porque ha habido problemas para entrar a Europa y la gente en estos momentos están caminando hacia lugares donde les están dando albergue como Alemania. Alemania está recibiendo gente y llegan todos estos musulmanes, pero mucha gente está diciendo, ¿y qué va a pasar en el futuro con tanto musulmán llegando a Europa? Entonces hay crisis y hay gente que vive en unas crisis impresionantes. Si usted cree que tiene crisis, olvídelo, estamos muy ricos, estamos muy deliciosos. Estaba viendo informes de mucha gente que llega a estaciones de tren tratando de tomar un tren que lo lleve o a Alemania o a Suiza, no a Suiza no, sino a Suecia, donde están recibiendo todas estas personas. La pelea que hay en Europa en este momento es que algunos no quieren recibir gente y otros de la organización europea dicen, pero ¿cómo no? No me van a dejar a mí este lío. Por ejemplo, Grecia tiene ese problema ahora, que todos pasan por Grecia. Y Grecia dice, oiga, yo estoy en la olla, estoy sin un peso, ayúdenme. Y los otros dicen, usted, eso es problema suyo. Y dicen, ¿cómo que problema mío? Yo soy de Europa, todos tenemos que arreglar este asunto. Y están en esa pelea. ¿Cuánto reciben cada uno? ¿Qué van a hacer con tanta gente que está llegando? La gente toma un barco y quieren llegar a Europa. Y hay más de como 3.000 personas que solo en este año han muerto tratando de pasar el mar Mediterráneo para llegar a Europa desde África. Así que hay crisis, hay mucha gente que vive en crisis. Y si usted no tiene una crisis ahora, y si usted desayunó bien y amaneció bien y pudo dormir bien, oye, dale gracias a Dios. Hay miles de personas que están pasando por crisis. Muy bien. Así que una cosa es que la codicia. Así que pilas con eso. Esa es una fuente de crisis tenaz a nivel del mundo entero.
Siempre habrá crisis, entonces, el primer punto, y habrá momentos más difíciles que otros. Aquí nosotros mismos hemos tenido crisis tenaces. Aquí Andrés Felipe me decía esta mañana que Colombia está dentro de los países que más desplaza gente. ¿Y por qué se desplaza la gente? Porque hay codicia. ¿De qué? De tierritas. Hay gente que ve una tierra y dice, esto es mío, hermano. Y llegan con una ordencita y dice, tiene 24 horas para salir. Dentro del país. ¿Y a qué hace la gente? Venirse para Soacha, venirse para alguno de estos barrios en el sur. ¿A qué? Pues a tratar de sobrevivir. ¿Cómo? Pues viviendo en las calles. O si no, entonces, hermano, ¿quiénes nos atracan? ¿Quién nos roba? ¿Quiénes son? Los que están en angustias. Y algunos ya después se les vuelve una costumbre y Bogotá y otras ciudades se vuelven invivibles. ¿Por qué? Porque mucha gente está llegando y no hay cómo enseñarles el camino de que el bien es lo que trae prosperidad. No hay tiempo para enseñarles esas cosas y ellos en su desespero miran a ver cómo se roban alguna vaina para comer. Aunque a algunos, como les digo, se les vuelve hábito. Bueno, así que hay momentos más difíciles que otros, pero siempre habrá crisis y entonces el principio para manejar la crisis es saber qué hacer. Sálvese quien sepa. Hay un librito que se llamaba así, sálvese quien sepa, no quien pueda. ¿No? Porque hay un dicho que dice, sálvese quien pueda, pero el derecho de ese dicho es, sálvese quien sepa qué hacer en una crisis. ¿No? Son los que saben qué hacer en una crisis, son los que realmente superan las crisis. Muy bien, debemos estar preparados porque es un mundo en crisis todo el tiempo. Y no crean que esto se va a arreglar. Y no crean, van a venir mejores tiempos. Y no crean que las promesas de los políticos se van a cumplir. No, siempre va a haber crisis. Y nosotros tenemos que vivir en medio de crisis, saber cómo vivir en medio de la crisis. Pues el primer consejo, hay muchas cosas y hemos estado hablando, y me puse a oír los sermones últimamente y hemos estado hablando de economía varias veces, casi que una vez al mes hemos estado hablando de economía. Y hoy vamos a ver otros aspectos. Es imposible cubrirlo todo, pero el primer punto es, no vivimos para hacer dinero, vivimos para ser felices. Eso incluye saber hacer dinero, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es ser felices. Y miren, ¿qué tiene eso que ver con la crisis? Porque tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestra calidad de vida es lo que nos ayuda a superar toda crisis. No es necesariamente el dinero lo que nos ayuda a sobrevivir las crisis. Es nuestra calidad de vida. Entonces, el primer punto en ese tema de no vivimos para hacer dinero, sino que buscamos ser felices, es que a eso vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Pero algunas personas creen que la vida abundante es abundancia de bienes materiales. Y el Señor Jesucristo deja claro por todas partes que no se trata de esa abundancia. La implica tal vez, porque ciertamente hay que cubrir cosas básicas, necesarias, que son elementales. Pero Él dice que la vida abundante va más allá que simplemente tener dinero. Y esa es una riqueza y esa es una manera de afrontar las crisis. Una manera de afrontar las crisis no es simplemente tener mucho dinero, sino saber vivir. Increíble. Saber vivir es una manera de afrontar las crisis. Y en Lucas 12:15 dice, miren, guárdense de toda avaricia. ¿Por qué? Porque las codicias y las avaricias son las que llevan a las guerras. Y a los problemas y a los encontronazos y las peleas entre familias y peleándose por herencias, peleándose por aquello y por esto y se destroza la gente y la avaricia. Entonces Dios dice, guárdense de eso porque eso no es, porque la vida del hombre no consiste en solamente abundancia material. Así que esto es un mensaje completamente distinto al que a veces se nos predica en la iglesia, ¿cierto? En la iglesia a veces nos dice que vas a ser próspero, vas a tener mucho dinero. ¿Sabe qué? El dinero a veces es la fuente de muchos problemas. ¿Cómo sabemos? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ellos, la gente que estaba al frente de estas naciones eran poderosas y además ricas, pero dijeron yo quiero más. Porque nunca es suficiente todo lo que la gente tiene. El imperio inglés es un imperio riquísimo, pero ha estado siempre en guerra, en guerras.
codicias. Entonces Cristo dijo, no se metan en el cuento porque la avaricia es un problema. Y ciertamente entonces la felicidad pasa por tener las cosas mínimas. Y entonces como fundamento, como una cosa básica de nuestra vida, claro, tenemos que seguir caminos básicos de cómo ajustarnos a esta sociedad en cuanto a tener una educación, en cuanto a capacitarnos, a buscar un buen trabajo o buscar un mejor trabajo que el que tenemos, a ser generadores de trabajo. Hay personas que saben cómo generar empleo, saben cómo generar industria. Esas personas son genios, son personas que traen mucha bendición para su vida y para otras personas. Excelente, cómo generar negocios, cómo generar riqueza, ser ingeniosos, no ingenieros, sino ingeniosos, o también ingenieros, y saber cómo ganar dinero, pero meditar, detenerse y meditar sobre nuestra vida económica. La gente tiene que mirar y decir, oiga, ¿cómo está mi vida económica? Tiempos de reflexión. ¿Hacia dónde voy en mi vida económica? ¿Cómo estoy ganándome la vida? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo capacitar en algo más? ¿Cómo estoy supliendo yo para mi casa? Claro, implican disciplinas de orden, de trabajo, de diligencia, de persistencia, de creatividad, de honestidad. Honestidad es supremamente importante porque donde hay honestidad no sucede lo que sucedió en la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York fue otra vez una codicia tenaz. Mire toda la gente que perdió con DMG. ¿Por qué? La codicia, las babas no se les escurría por los lados de la codicia. Y entonces, Dios dice que la honestidad a la larga trae más bendición que la codicia. Muy bien. El manejo del crédito son temas que tenemos que aprender, pero hoy quiero ir más allá que esto, que ya lo hemos visto. Es que estas cosas no me quiero detener porque ya las hemos visto. Hoy quiero detenerme en algunas cosas que son importantes para la felicidad. Algunos consejos dentro del concepto de una vida abundante para ser felices. ¿Se acuerdan que no estamos aquí solo para hacer dinero, sino para ser felices? Entonces, ¿cómo afrontar una crisis? Lo primero para afrontar una crisis es, oiga, trabaje para mejorar su hogar. Cuando hablo de su hogar es todas las relaciones del hogar. ¿Saben por qué? Porque no importa si hay mucho o hay poco, si usted tiene un hogar donde hay amabilidad, donde hay cariño, donde hay afecto, eso no tiene precio. ¿Qué quiere decir no tiene precio? Es decir, eso no se compra, hermano, eso no hay con qué comprarlo, no hay dinero suficiente para comprar un hogar de paz. No hay dinero suficiente. Usted puede tener todo el dinero, pero si usted es una tarbán, usted no va a tener hogar, no va a tener realmente paz. Usted va a pisotear a todo el mundo y todo el mundo lo va a odiar y usted va a odiar a todo el mundo y eso no es vida. Eso no es vida. La gente que pueda tener dinero, pero es una tarbán, se está perdiendo de lo más hermoso de la vida, que es tener un ambiente familiar en paz. Así que trabaje en su hogar para mejorar su hogar. La vida son relaciones saludables. Una buena relación familiar no tiene precio. Trátese bien. Eso es riqueza. ¿Saben qué? Eso es riqueza. ¿Querían saber qué es ser rico? Tener un ambiente donde uno ame y sea amado. Eso es riqueza. Eso no se compra. Eso no se compra. Un hombre puede ir y comprar una mujer y usarla por un par de horas, pero queda más vacío que antes. Se siente miserable, se siente sucio, se siente bajo y sabe que eso no es. Pero edificar una casa, edificar un hogar, tener el amor de sus hijos, tener el amor de una esposa, amar a una esposa, amar a unos hijos, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿Y sabe qué se necesita? Muy poco dinero. Usted no necesita ser rico para tener una vida familiar rica. Esa es riqueza. Así que cuide su matrimonio, trabaje para edificarlo. Un buen matrimonio no tiene precio. ¿O no? ¿Sí o no? Los que tenemos la bendición de un buen matrimonio, no hay. ¿Cómo puede usted comprar eso? Ay, es que yo me busco otra. Vaya, búsquese otra a ver si va a ser feliz.
Eso no es así nomás de que hoy me busco otra. No, es que eso hay que edificarlo, hay que sacrificarse. Y esos sacrificios y esa entrega es lo que hace la felicidad. Y eso no tiene precio. ¿Y qué tal tener unos hijos que uno siente el afecto de sus hijos y que uno los ama y que uno los edifica y uno los envía y uno los impulsa y esos hijos tienen éxito, no éxito necesariamente material, sino que uno ve la felicidad, la realización de sus muchachos, la alegría de sus muchachos, el gozo, se realizan en lo que hacen, lo que son, uno está contento. ¿Y saben qué? Eso no tiene precio. Y por eso alguien decía que los mejores años de su vida, me recordaba una persona que los momentos muy bonitos de su vida fue momentos de crisis. Especialmente, me decía una persona, ese tiempo en que nos quitaron la luz, que se acuerdan que nos quitaban la luz, nos dejaban sin luz, no había nada más que hacer sino reunirse al lado en la mesa del comedor con una velita y charlar y jugar parqués o alguna cosa. Eso enriqueció las familias. Eso hizo que muchas familias que no tenían nada más que hacer sino irse para la casa, porque ¿qué más hago? Llegaban a la casa y se enriquecieron los lazos familiares, se enriqueció la relación unos con otros y en medio de la crisis y en medio de la pobreza se enriquecieron. ¿Sí me entienden? Se hicieron ricos. ¿Por qué? Construyeron relaciones familiares afectuosas. Comparta la vida con sus familiares, llévense bien con ellos en la manera de lo posible, ¿sí? En lo posible, porque yo sé que hay algunos tíos y algunas tías que no se los aguantan ni la abuelita, ¿no? Pero en lo posible, dice Romanos, llevémonos bien con la gente. Esa es la vida, eso es riqueza. ¿Cuánto vale su matrimonio? Destrúyalo y verá cuánto vale. Destrúyalo y verá cuánto vale, más que dinero. Usted no puede comprarlo con los millones, de todos los millones que ha hecho en su vida. Me encontré con un señor la otra vez, estaba yo hablando de esa persona y me dijo, mire, yo tenía carros, yo tenía casas, yo tenía de todo y mi matrimonio se acabó y ahora no tengo ni carro, no tengo nada, nada, y ahora tengo una novia que no se la quiero presentar a mi mamá porque mi mamá me destruyó el hogar. Eso me decía ese señor. Entonces, ¿qué anda? ¿Cómo anda ese señor? Vuelto nada. ¿Sí? La riqueza no es solamente dinero. Una relación estable matrimonial es riqueza. Muy bien, rodéese de buenos amigos. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo dijo, ya no los llamo a ustedes siervos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamo a ustedes mis amigos. ¿Saben qué? La vida es amigos. Eso es riqueza. Un buen amigo no tiene precio. Un buen amigo no tiene precio. Yo he tenido buenos amigos. Mi esposa sabe, mis hijos saben, amigos que me bendijeron en mi vida, me ayudaron en mi vida, me aconsejaron, me guiaron por caminos que trajeron bendición a mi vida. Pasamos tiempos agradables, deliciosos, disfrutamos de paseos, de momentos lindos, de tantas cosas que yo digo, ¿saben qué? En ese tiempo de todos esos amigos yo no tenía un peso. Y sin embargo tengo recuerdos tan hermosos. ¿Saben por qué? Porque un buen amigo no tiene precio. Sea buen amigo usted, sea buen amigo y tenga buenos amigos, porque tener un buen amigo no tiene precio. Cuando hablo de un buen amigo, es un amigo que lo bendiga, que lo edifique. No el amigo que le dice camine, vamos a meter droga o algo así. No. Esos no son amigos, esos son enemigos. Esos son enemigos. Tenga buenos amigos. Rodéese de personas que lo edifiquen, rodéese de personas que lo ayuden en la vida, rodéese de personas de quienes usted aprende, rodéese de personas que usted se siente edificado con esa persona como amigo, que usted se siente honrado como amigo. Esos son amigos que valen la pena y un buen amigo así no tiene precio. Yo tengo amigos maravillosos, lindos, por quienes he hecho cosas increíbles, ¿no? Porque amo a mis amigos, los quiero, son parte de mi edificación, de lo que yo soy. ¿Y saben cuánto me vale? Muy poco. Un chocolate, ¿cierto? O un pan, un queso, invitarlos, compartir con ellos. No vale mucho, pero ¿cuánto vale tener un buen amigo? Mucho, vale muchísimo. Tener un buen amigo no tiene precio. Juan 15:15. Ahora, otros temas que son más prácticos tal vez es cuide su salud. La salud
Una buena salud no tiene precio, hermano. Cuiden su salud. No significa, bueno, coma bien, no significa coma muchos, no, coma bien. Ya sabemos, hay mucha gente que está muy preocupada por eso y eso está bien. Haga ejercicio, duerma bien y sobre todo evite accidentes, evite hospitales. Miren, estos días estamos realmente impresionados con lo que pasó con un portero en nuestro edificio. El hombre llegaba siempre en bicicleta y lo atropelló un carro, creo que fue el viernes, mamita, tal vez fue el viernes. El hombre quedó en coma, sin más que pierde un brazo, le salvaron un brazo, se fracturó en 2 partes el cráneo, ha estado en coma todos estos días, casado con sus hijos. Qué cosa más terrible. ¿Y saben qué está pasando? Que la gente está llegando a los hospitales y en los hospitales a veces se mueren de otras cosas porque hay bacterias en los hospitales terribles y ha sucedido de personas que llegan con una enfermedad y se mueren de otra. ¡Qué lío!, ¿no? Entonces, no jueguen con su salud. No jueguen con cosas riesgosas. ¿Alguien ha visto videos chistosos? ¿Accidentes chistosos? Todas las cosas que la gente hace, cosas tontas que no tienen por qué hacer. ¿Para qué se pone a hacer eso? El del trampolín, ¿no? ¿Se acuerda? El de la piscina, que se las quiere dar de tan y que se da su tanganazo aquí con... Ay, ¿para qué? No, usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Tranquilo, no haga locuras. No se monte en patines cuando usted no sabe. ¿Sí? Y si lo va a hacer, tome todas las precauciones. ¿Sí? Así que tenga cuidado de su salud. Su salud vale demasiado. Su salud no tiene precio. No la podemos comprar con nada. Ya después de que usted se meta en un lío, en un segundo, en un accidente, porque uno quiere de pronto pasar a alguien, me ha pasado muchas veces, y uno quiere pasar a alguien. ¿Cuántos han muerto en un accidente porque quieren pasar a alguien? Mi carro es más bueno que el suyo, y ¡pum! Y ahí quedó esposa, hijos, vida, todo. Los sueños de una persona por imprudente o porque se las da de valiente. Y entonces que peleamos a ver qué, hermano, y le dan su bofetón, lo tiran al piso, le rompen la jeta. Y al hospital, hermano, al hospital por dárselas de importante. Entonces, tranquilo, cuide su salud no tiene precio. Y las escrituras, esta escritura se ha usado muchas veces. Lo que dice es lo siguiente. 3 Juan capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La Nueva Versión Internacional dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuide también su salud espiritual. Es muy importante su salud espiritual. Una salud espiritual estable en Dios, repasando las promesas de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, tener equilibrio, gozo espiritual, esperanza, no perder la esperanza en Dios. Eso no tiene precio, no hay con qué comprarlo, no hay dinero con qué comprar la confianza, la fe en Dios. Tenemos que tener esa absoluta seguridad, descansar en Dios no tiene precio. Y por eso tenemos que estar repasando las promesas de Dios para nosotros, sus consejos para nosotros, su futuro para nosotros, porque eso nos da esperanza y nos ayuda a vivir en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida, nos da seguridad y eso no tiene precio. Y luego, la última con la que quiero terminar, ¿y saben cuál es? En medio de toda crisis, en medio de toda dificultad, la tendencia de las personas, de todos nosotros, la tendencia humana natural en toda crisis es guardar y acumular. Y todos somos culpables de eso, nos da miedo el futuro y nos sentimos inseguros y comenzamos a venga para acá, y no doy. Pero ¿saben qué? Dios nos dice que en medio de la crisis debemos ser generosos. Y que la generosidad trabaja para nuestro bien de una manera que no tiene precio. Miren, en este versículo dice, 2 Corintios 8, 1 y 2, dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de la prueba, en medio de la crisis, esta iglesia de Macedonia, ellos fueron desbordantes en su alegría y en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad.
Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda. Era gente sencilla, en dificultades económicas, pero dijeron, nosotros queremos servir. ¿Saben qué? En servir y en el ser generosos somos ricos. Dios dice que cuando usted es una persona generosa, es rico. ¿Cómo y por qué? Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Siguiente es un pedazo muy grande, pero en el siguiente capítulo de 2 de Corintios 9 dice que, recuerden, 2 de Corintios 9:6, el que siembra escasamente cosechará, el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios, ¿qué es lo que hace Dios cuando somos generosos en medio de la crisis? ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario. Entonces es una promesa de Dios. Dice, miren, sean generosos en medio de las crisis, yo estoy a cargo. Si tú eres generoso, no solamente estamos hablando de ser generosos en la iglesia, ser generosos en general con las personas que necesitan nuestra ayuda. Y Él dice, tú sé generoso y cree en mí. Y yo voy a suplir para ti, yo nunca te voy a dejar. Es más, yo te voy a dar en abundancia en toda circunstancia, para que tengas lo necesario y toda obra abunde en ustedes, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suple semilla al que siembra también suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos, hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y serán enriquecidos en todo sentido. Ser generoso no tiene precio. Dios nos hace ricos, no sé cómo, pero creámosle a Dios o no. ¿Le creemos? Si somos... Ahora, todos tenemos esta debilidad de no ser generosos. Es como viene en nosotros metido este deseo de no, yo porque lo voy yo, no, pues que se friegue de malas. Yo tengo plata y porque ¿quién lo mandó no ser así de inteligente como yo soy? y a veces no queremos servir, pero Dios dice, sirva que yo estoy detrás de todo esto. Yo te bendigo, si tú sirves, yo te bendigo. Sirva a otras personas, sea generoso con la gente alrededor tuyo, los que te necesitan, los que te piden ayuda, los que realmente necesitan, ¿no? Porque hay una hilera de gente que son mentirosos, que no necesitan realmente. Hay que saber quién necesita de verdad. Muy bien, seremos enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias en favor del generoso. Y las oraciones de una persona por mí, por ser generoso, eso no tiene precio. ¿Saben lo que es que una persona se arrodille y diga, Señor, bendice a Héctor que me ha bendecido? ¿Sabe cuánto vale eso? Eso no tiene precio. Y eso es lo que aquí Pablo dice. Dice, esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Gente arrodillada orando por usted y bendiciéndolo a usted. Eso no tiene precio. Y por eso es que debemos ser generosos, porque no hay nada más hermoso, no hay nada más grande, no hay bendición más grande, no hay riqueza más grande que las oraciones de una persona a quien yo he servido. Y por eso es mejor que no me retorne el servicio, porque si me retorna los 100 pesos que le di, tal vez va a decir, no, yo ya le pagué, no me friegue. Sí, no, yo no le debo nada, usted me ayudó, pero aquí está su plata. Pero si no me puede retornar lo que yo le di, esa persona va a decir, Señor, bendícelo. Y eso vale más que los 100 millones, o los 100 pesos, o los 1000, o lo que sea. La bendición de Dios sobre mi vida. Eso me hace rico. Esa es la riqueza que yo quiero. Yo le digo a veces a las personas, cuando dicen, estoy orando por usted, le digo, esta es la mayor bendición que puede darme. Que interceda al Padre por mí, eso no tiene precio. Eso no se compra con nada. No hay nada con que podamos comprar las acciones de gracias a Dios en nuestro favor. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo.
La alabanza, Señor, te alabo por tal persona, Señor, te alabo por este generoso, Señor, te alabo por esta persona porque yo sé que no tiene lo suficiente y sin embargo me ha ayudado y me ha bendecido en medio de esta crisis. ¿Saben qué? Eso vale demasiado. Una bendición de una persona agradecida. Y luego dice, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos, y además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Que oren a Dios por nosotros no tiene precio. Así que hoy hemos visto algunos principios. Cómo manejar la crisis. ¿Cómo manejar una crisis? Irnos por cosas que no tienen precio. ¿Y saben qué? Cuando cuidamos nuestra casa, cuando cuidamos nuestros hijos, cuando ciertamente nos educamos, nos capacitamos, cuando bendecimos a otros, ¿saben qué? Las crisis no son crisis. Dios nos bendice, Dios multiplica, Dios hace que aparezca, Dios no nos deja y tenemos cosas realmente hermosas en nuestra vida. Así que demos gracias. Señor, damos gracias. En medio de la crisis en la que vivimos, te damos gracias en medio de este tiempo en el que vivimos, porque las crisis a algunos les traen dolor, algunos se suicidan, algunos cuando no tienen dinero sienten que su vida se acabó y entonces se tiran a un abismo, porque no tienen un concepto claro de lo que es la riqueza. Ellos creen que la riqueza es solo dinero. Pero Señor, tú nos enseñas aquí que hay cosas muy valiosas más allá del dinero. Nuestro hogar, ayúdanos a edificar ese hogar, esa casa, que seamos de bendición para los que no creen en ti en nuestra casa, que no seamos fuente de condenación, sino de edificación y de bendición para los que en nuestra casa no creen. Porque a veces, Señor, entendemos mal el Evangelio y hacemos cosas duras con los que no creen. Los condenamos, los acusamos, los maldecimos, hablamos mal de ellos. Y tú nos dices, Señor, que debemos bendecir, 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 siempre bendecir. Y crear un ambiente de alegría y de gozo donde vivamos con las personas que vivamos. Así ellos de pronto sean rebeldes contra ti, sean rebeldes contra el Evangelio. A nosotros nos corresponde bendecir. A nosotros nos corresponde amar aún a nuestros enemigos, no dejarnos llevar por odios, no dejarnos llevar por personas que buscando sus beneficios quieren que odiemos a alguien más. Tú nos has mandado a bendecir y tú nos dices que eso es una riqueza. El bendecir a otros siempre es una riqueza. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Son una riqueza incalculable. Por toda bendición, por ser agradecidos contigo. Señor, te damos gracias. Y Señor, gracias por nuestra salud. Ayúdanos a cuidar nuestra salud. Ayúdanos a tener cuidado, a no ponernos en riesgo en cosas, Señor, a no poner en riesgo tantas bendiciones que tú nos das. Ayúdanos a cuidarnos, pero sobre todo en esta última parte, Señor, de ser generosos en medio de toda crisis. Porque tú dices que seamos generosos. Enséñanos, Señor. Algunos de nosotros nos toma tiempo, es difícil para nosotros. Tal vez crecimos en tanta escasez que nos acostumbramos a acumular y a tener solo para nosotros. Ayúdanos a tener un corazón generoso y a confiar en ti, que tú nos dices que si nosotros somos generosos, tú siempre serás generosos con nosotros. Y Señor, tú nos dices que una riqueza inmensa que podemos tener es las oraciones de nuestros hermanos, de aquellos a los que podemos servir, que no nos pueden devolver lo que nosotros les damos, sino que van delante de ti y te alaban. Y alaban, Señor, el hecho de que tú eres el que creas en nosotros esa generosidad y te dan gracias a ti y nos bendicen. Esas bendiciones no tienen precio. Señor, así, con estas cositas que hemos visto hoy, podemos manejar toda crisis. Bendícenos, Señor, ayúdanos a ser de bendición. En tu nombre, Cristo Jesús, al Padre Celestial. Amén. Amén.